El amor es el principio para elevar nuestros pensamientos en llevar a nuestros amigos, familiares, vecinos, en el camino de la salvación por medio y a través de Cristo Jesús. Esta semana estaremos explorando diferentes parábolas en el libro de Marcos, capítulo 4, donde podremos encontrar enseñanzas bastante interesantes para nuestra vida y el proceder en la experiencia cristiana en un formato de crecimiento para adelante y para arriba con la preparación hacia el reino de los cielos. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Comencemos. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Qué bueno es poder tener la oportunidad de una vez más estudiar e ir a la palabra de nuestro Dios a través de la lección de escuela sabática. Los temas de esta semana están bastante interesantes, son parábolas, 5 específicamente que vamos a explorar. Algunas de ellas tienen mayor profundidad en el sentido de tener mayor espacio de textos que se utiliza en el registro bíblico y de esta manera, bueno, poder comentar y encontrar lecciones importantes para nuestra vida. Les saluda Ananías Mamani, pastor de la Iglesia Adventista, y para mí es una bendición poder tener una vez más esta oportunidad de ir a este comentario. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Acompáñenos, buen Dios. Gracias te damos por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu amor. Una vez más, sé con nosotros, de tal modo que al ir a tu palabra podamos salir fortalecidos, que podamos salir henchidos del poder transformador de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida y podamos de esta manera encontrar enseñanzas y lecciones para nuestro ser completo. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Parábolas es el título que lleva la lección de esta semana. Marcos 4 contiene 5 parábolas, los cuales son el sembrador, la lámpara, la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. Vamos a explorar el primero de ellos, Marcos capítulo 4. Y podemos encontrar allí en la primera de ellas, que es uno de los más largos que se encuentra en este capítulo. De hecho es el más largo y es la parábola del sembrador. En este parábola del sembrador vamos a ver de qué está tratándose, cuál es la interpretación de ella, ¿verdad? Y vamos a explorar en la parte final de esta parábola por qué se presenta Jesús a través de parábolas, las enseñanzas y lecciones para sus discípulos o para la gente que seguía a Cristo Jesús. Encontramos entonces en el capítulo 4 y vemos en el verso 3. Oíd, dijo Jesús, el sembrador salió a sembrar. Verso 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Vamos a ver una dinámica en estas parábolas. En esta primera encontramos un sembrador, sale a sembrar, lleva la semilla y parte de esta se le cae en el camino. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 5. Otra parte cayó en pedregales. Noten, el primero en el camino. Esta segunda en pedregales. No había mucha tierra allí. Brotó muy pronto porque la tierra no era muy profunda, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Vemos entonces hasta aquí 2 tipos de suelos. Camino, pedregales. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Una tercera, un tercer tipo de donde se está dejando la semilla. Y esta es entre espinos.
y no dio fruto. Verso 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, aquí encontramos algunos detalles bastante interesantes. 4 tipos de suelos. 3 de ellas, fracaso. No hay madurez de la semilla, no hay un buen desarrollo, de tal modo que al final no existe una buena siega o cosecha. De los 4 tipos de suelos, solo uno es el que al final cae en buena tierra y por supuesto produce esta a 30, a 60 y a un 100 por uno. Los tipos de suelo: caminos, pedregales, espinos y un buen suelo. Pareciera que hasta este punto de la parábola hay enseñanzas bastante interesantes que podemos aprender. Y Cristo Jesús va a dar esa explicación. Ahora, cuando ésta se presenta, el verso 1 dice que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca. O sea que aquí encontramos a Jesús reunido con muchas personas. La dinámica es diferente cuando se va ahora a dar lo que es la explicación a esta parábola, la interpretación que el mismo Jesús lo va a dar y presentar. Y en esta encontramos en el verso 10 que cuando quedó solo, los que estaban cerca de él y con los 12 le preguntaron sobre la parábola. De tal modo que aquí encuentro una dinámica. Encontramos en la primera parte donde Jesús presenta la parábola una gran multitud. Cuando Jesús da la interpretación, solo un grupo. ¿Por qué sucede esto? Algunos han pensado que muy probablemente es porque Cristo Jesús quiere presentar este mensaje de la interpretación de la parábola solo a un grupo selecto, y otros dan otro tipo de interpretación donde quiere mantener a oscuras el significado de la misma ante los líderes religiosos de ese entonces. Lo cierto es, queridos, que no es la intención de esta parábola ni de las parábolas en general. Vamos a ver un poco más adelante el sentido sobre este asunto. Lo cierto es que muy probablemente, y podría asegurar, que si alguno se hubiese quedado hasta con Cristo Jesús, hubiese permanecido con Cristo Jesús, seguramente hubiese también escuchado la interpretación de la parábola, ¿verdad? Y lamentablemente muchos no lo escucharon, los discípulos estaban allí. Dice la palabra que algunos otros más estaban allí y los discípulos, o con los discípulos, y Jesús dio la interpretación. Bueno, lo cierto es que el grupo ya no es bastante, y a partir del versículo 13 hasta el verso 20 encontramos la interpretación. Quiero rescatar algunos detalles. El sembrador es aquel misionero, aquel que siembra es aquel que va a compartir la palabra de nuestro Dios. La semilla es la palabra de nuestro Dios, y los suelos diferentes que vimos hace un momento son los diferentes tipos de personas oyentes que escuchan la palabra de nuestro Dios, del mensajero, un misionero, o específicamente de Dios hablando a través de su palabra. De tal modo que podemos entonces encontrar ese dato interesante de que la palabra de nuestro Dios es clave. Santiago 1:21 declara: por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. ¿Qué sucedió con aquella semilla que cayó en el sendero? Mira, el misionero no llamarlo esto, no es que quiso dejar en el camino para literalmente tener una siega o una cosecha de aquel camino, ¿verdad? Pero se le cayó, dice, parte en el camino, y ese camino ha de representado como aquel sendero donde no produjo frutos, ¿verdad? Como tal, vinieron las aves, se lo comieron. ¿A qué significa esto? Ese sendero duro y las aves que arrebatan la semilla que cae en él es Satanás, que va para que cuando una persona recibe una verdad y no penetró completamente a su ser completo, fácilmente el enemigo viene y
quita y arrebata esta verdad en la vida de aquella persona creyente, ¿verdad? Y es Satanás. Recuerden que nuestra lucha es contra el mismo Satanás. De tal modo que cuando vayamos a adquirir una verdad bíblica en la palabra de nuestro Dios, lo hagamos de todo corazón en nuestro ser completo y que esa semilla empiece a florecer. Y para esto debemos tener un corazón receptivo. El segundo, que cae entre pedregales, es aquella que es cuando se relaciona a las personas que tienen poco compromiso con Dios. Porque la semilla que cae entre pedregales, es cierto, florece, empieza a dar frutos, es rápido lo que da los frutos, no tiene un proceso, porque no había mucha tierra. Sin embargo, como hay muchos pedregales, el sol calienta, quema, lo seca. De tal modo que son aquellos que reciben la palabra, pero es como que es una verdad que llegó a su corazón, pero muy superficialmente uno recibe esa verdad. No hay compromiso, puede ser que por emoción, podría ser que tal vez por alguna motivación humana, pues tomó la decisión, voy, y cuando viene la primera prueba, en la primera se retiran de los caminos de nuestro Dios. La tercera es la que cae entre los espinos llenos de maleza, y esta ahoga la semilla. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y las riquezas que asfixian la palabra, los detalles diferentes en el mundo en que nosotros vivimos, de tal modo que los que están allí entre los espinos, ¿verdad?, son esa codicia por las cosas de este mundo, y eso lo encontramos en los versos ya mencionados del 13 hasta el 20. Sin embargo, entre los cuatro hay un suelo que sí es un suelo adecuado, una persona que recibe la palabra de nuestro Dios de una manera bastante lúcida. Y esto lo encontramos en el verso 20. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es decir, son los que, como resultado de haber encontrado la verdad en su vida, entonces empiezan a producir una cosecha abundante, dan frutos, irradian los frutos. De tal modo que encontramos hasta aquí en estos conceptos que Cristo Jesús siempre está procurando implantar su verdad, la verdad de la palabra de nuestro Dios. Pero es ahora el oyente, es ahora usted y yo que tenemos que asimilar estas verdades en nuestro ser completo para la gloria de nuestro Dios y sean realmente oportunidades de bendición en nuestra vida. Que podamos meditar en este asunto, que podamos reflexionar en este punto. Ahora, vayamos a la siguiente parte donde habla la razón de ser de las parábolas. Muchos, ya lo mencioné hace un momento, piensan que Jesús presentó las parábolas para que se mantenga en secreto y en tinieblas para algunos, y solo para aquellos que pudiesen comprender esto sería dada la verdad y la luz sobre ellas. Sin embargo, no es el principio, no es de ninguna manera esto, porque podríamos explorar que si esto fuese de esta manera, entonces, ¿dónde queda el tema de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? También hubiese mantenido en la oscuridad a las personas, pero no, Jesús murió en la cruz del Calvario para salvación para usted y para mí. De tal modo que las parábolas no tienen ese fin inicial. Leemos en Marcos capítulo 4 en el verso 11. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo y vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué nos habla aquí? Las parábolas tienen una razón de ser, es una manera dinámica para compartir una verdad bíblica, introducir parte de la palabra de nuestro Dios. El fin de las parábolas pretende despertar al pueblo para que abandone sus malos caminos y vaya ante la presencia de Cristo Jesús. Las parábolas son la razón de ser para compartir y sacar reflexiones a través de esas formas expresivas de compartir un mensaje específico con los oyentes, y se espera que los oyentes
puedan buscar ahora traer esas parábolas a la vida personal de uno y empezar a ponerla ahora en práctica en un sentido de crecimiento, de fortaleza, de compromiso, de ir a los brazos de nuestro Dios, de aceptar el llamado de Cristo Jesús, ¿verdad? Son de una manera dinámica y sobre todo también son parábolas que se presentan según el contexto cultural de la época donde uno vivía para comprender mucho mejor. Por ejemplo, el tema de esto de la siembra, de la parábola del sembrador, nos invita a ir el tiempo cultural donde se vivían en ese entonces, ¿verdad? La agricultura. Y de esta manera, de lo conocido, llevar y presentar un mensaje dinámico y amigable. A la vez se presentan otras parábolas más, son más cortos de estas, vamos a explorarlos. Y esta encontramos la parábola, por ejemplo, de la lámpara. Encontramos en Marcos capítulo 4 siempre el verso 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Noten esto. En esta parábola siguiente encontramos entonces esta dinámica de la función de ser la razón de la luz. Nadie tiene una lámpara para que ahora esa lámpara, esa luz, la tenga guardado y escondido, ¿no? La lámpara, una luz es para que pueda brillar. La lámpara es para que pueda irradiar una claridad y alumbrar en el entorno donde uno se encuentra. De tal modo que la lámpara tiene un fin especial. Nadie tiene. Ahora, esa lámpara es representado a la luz, la palabra de nuestro Dios, la verdad acerca de Cristo Jesús. Existen para cumplir su naturaleza, que es dar luz. De tal modo que Jesús aquí está hablando del Evangelio, de ir a compartir la buena nueva. Si usted conoce una verdad, compártalo, no lo guarde para sí mismo. Por otra parte está la otra parábola que habla acerca de la cesta o de la medida. Verso 24. Prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Prestad atención a lo que oís. ¿Qué estamos escuchando? Hay cristianos que debiéramos de escuchar realmente cosas bastante interesantes de nuestra vida y cosas que nunca debiéramos de escuchar. Tengamos mucho cuidado en qué escenarios nos encontramos y qué nuestros oídos están escuchando. Dice, prestad oído a esto. Jesús se vale de cuán bien tratan los vendedores a los clientes para argumentar acerca de la disposición a recibir la verdad. Si alguien es receptivo y acepta la luz, obtendrá aún más, pero si la rechaza, aún lo que tiene antes le será quitado. ¿A qué nos está refiriendo esto, verdad? Era común que los vendedores puedan tener su plato donde está la palangana, el recipiente donde recibe los frutos o recibe el grano que va a vender y le agrega un poquito más a los clientes y vende, ¿verdad? Esto a aquellos que se dedican a este asunto. Y toma esa dinámica Cristo Jesús para poder mencionar, ¿verdad? De que al que puede tener en su corazón esa disposición de poder compartir esto, pues será de bendición, ¿verdad? De tal modo que podamos tener mucho cuidado también en nuestros juicios que podamos emitir hacia algún ser querido, familia, nuestro prójimo. Que podamos cuidar qué salen de nuestros labios, qué tipo de gestos no verbales estamos teniendo. Que podamos cumplir lo que dice la palabra en Cristo Jesús a sus discípulos y a los que le escuchaban, amad los unos a los otros, amad a vuestros enemigos, la palabra amor que puede irradiar en nuestro ser completo. Así que, queridos, que Dios nos pueda ayudarnos. Me gustaría hacer una pregunta en base a este asunto, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros elevar más la luz de Cristo en la comunidad donde vivimos como iglesia, como familia o grupo pequeño? ¿De qué manera podemos presentar esta verdad y comprometernos como iglesia local para llevar este mensaje de salvación a la comunidad donde nos encontramos? Mediten esto.
Hay muchas maneras sin dudas, para hacerlo y tenemos que ponerla en práctica para la gloria de nuestro Dios. La última parábola o la otra parábola se encuentra el crecimiento de la semilla. Esta es la penúltima. Dice el verso 26, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto en la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, entonces mete su hoz, porque la siega ha llegado. En esta parábola encontramos que debemos compartir la palabra de nuestro Dios con nuestro prójimo, y sembremos. La parte humana nos toca de compartir ese mensaje, y la parte divina es la que es el proceso donde Dios hace esa obra maravillosa para que ese crecimiento lo dé Cristo Jesús, de tal modo que la maduración de aquel grano, por supuesto, no es indefinidamente, en el sentido de que estamos esperando y nunca va a haber un momento de siega, ¿verdad? De gozo. No, sí va a haber un momento. Por eso abruptamente termina la parábola diciendo, cuando ya está allí, entonces mete tu hoz, porque la siega ha llegado. Se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús, el tiempo. Compartamos. Hay muchas maneras para llevar el mensaje de salvación y llegar a las personas con esa palabra para sembrar en sus corazones. Si se hace de todo corazón, con la ayuda y la dirección de nuestro Dios, tengo la seguridad que no habrá persona que no sea conmovida por este mensaje cuando se lo hace con amor y llevamos a la conciencia a esa persona a aceptar a Cristo Jesús en su corazón. La palabra es poderosa y Dios hará su parte. De nuestra parte es también compartir ese mensaje de salvación. Y finalmente está la última parábola que nos habla de la semilla de mostaza. ¿A qué compararemos? Dice el verso 30. El reino de Dios. O sea, aquí está hablando del reino de Dios. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrar crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Me llama la atención este punto, porque como algo tan diminuto, tan pequeño esto, que juntando esos granitos de mostaza, 700 de ellas, apenas es un gramo. ¿Cómo es esto? Pero el resultado es más impresionante, porque crece hasta 3 metros. Las aves anidan allí, es sombra también para los seres vivientes. De tal modo que así es el reino de nuestro Dios. ¿Quién pensaría, tal vez algunos de ese entonces, Jesús predicando, un Galileo y con 11 discípulos, ¿qué va a lograr esto? ¿Qué se va a poder? Un día Gamaliel dijo, déjenlos trabajar, que hagan la palabra, que compartan. No vaya a ser que estemos yendo contra Dios. Si es de Dios, esto va a crecer y nadie lo va a detener. Y si no es de Dios, va a morir. Hermanos, este es el pueblo de nuestro Dios. La salvación se ha acercado. Hoy es el día de la salvación en nuestra vida. Ahora es el momento de tomar decisiones para el reino de los cielos. El reino de Dios se ha acercado. Prediquemos, compartamos esa buena nueva de salvación. Aunque fue muy pequeño al inicio este reino, hoy es impresionante de cómo muchos continentes, naciones completas, creemos en un Cristo Jesús como nuestro Salvador. Que Dios pueda guiarnos, podamos involucrarnos en esta causa misionera y que con la ayuda de nuestro Dios podamos fortalecer nuestra vida. ¿Cuál será la decisión que tomaremos ahora en base a estos principios encontrados en estas parábolas? ¿Podremos ir a tener un corazón receptivo para que la palabra pueda germinar en nuestro ser completo y sea hallado un buen suelo en nuestro ser? ¿Será que podemos llevar este mensaje de salvación a otras personas? No hay nada oculto, está revelado. Presentemos a Jesús el Evangelio. ¿Será que podemos tener amor hacia nuestro prójimo? ¿Será que podríamos hacer nuestra parte para compartir un mensaje de salvación en el mundo en que nosotros nos encontramos, en la comunidad donde vivimos? Que Dios pueda ayudarnos a crear ese tipo de estrategias misioneras para la gloria
de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima lección de Escuela Sabática, nuestro próximo comentario. Desde ya le deseo un sábado muy especial y que el Todopoderoso pueda guiar su vida y siempre fortalecerlo. Vamos a terminar en palabras de oración. Jehová nuestro Dios, muchas gracias te damos por tus cuidados. Gracias, Altísimo Padre, por tu amor mostrado hacia nuestro favor. Una vez más, Padre bueno, sé en nuestra vida y ayúdanos a permanecer firmes y fieles ante ti, y que tu protección divina pueda guiarnos y socorrernos, el cual sea siempre para gloria y honra de tu nombre. Oramos y te pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor.